Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 3 de este periodo de recuperación. Yo soy Graciela Armendariz, su facilitadora que nos saluda desde Chihuahua. Voy a compartir mi pantalla a continuación para ver cuáles son las cuestiones que vamos a revisar esta tarde. En esta sesión síncrona número 3 de nuestro módulo 4, el periodo de recuperación, abarca la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Este es el programa, la bienvenida, la presentación de objetivos, la revisión del argumento, literatura y pervivencia clásica, actividad integradora número 5 para revisión, experiencia estética, que nos va a ayudar a la actividad integradora número 6, que es este foro con sus instrucciones, también lo vamos a revisar, y un espacio para preguntas y respuestas. Los objetivos son aclarar los temas importantes para la mejora de las actividades de la semana número 3. Recordar que tenemos actividades pendientes y la importancia de realizarlas. Hacer de su conocimiento las situaciones de riesgo al no presentarse en la semana de recuperación y al ir acumulando módulos reprobados. ¿Qué es un argumento? Esto lo vamos a revisar dado que en nuestra actividad integradora número 5 habla acerca de la historia de Aristófanes. Aristófanes es un escritor, comediante, podemos decirlo así, de humor en la antigua Grecia. Y lo podemos ver reflejado en sus obras como Las nubes, Las ranas y otro tipo de obras de teatro de este tipo que son de corte cómico. Bueno, aquí en la tarea nos dice que debemos revisar qué es el argumento. ¿Cuál es el argumento, perdón, de las nubes? ¿Qué es lo que nos toca revisar a nosotros como parte del texto ejemplificador de Aristófanes? El argumento, bueno, pues es la idea principal de la novela, de la obra de teatro, del cuento, de la película, de cualquiera de estas expresiones, de lo que se trata, es decir, hay que hablar aquí de lo que se trata la obra, es la columna vertebral de la novela, del libro, del cuento, de la obra de teatro, cualquier expresión artística. Y se basa en cómo se desenvuelve la historia y todos los elementos que convergen a ella. Es decir, de una manera muy breve, platicar todo lo que sucede en la obra. Antes de empezar a escribir, debemos tener claro cuál es el argumento y el orden cronológico en el que pasan las cosas. Dado que, aunque decidamos contarlas en otro orden de la novela, el argumento debe seguir una línea temporal. Si nosotros seguimos la línea temporal, es decir, como está marcada, vamos a poder respetar la estructura de la obra. Hay algunas obras que, por ejemplo, no están escritas de manera lineal o cronológica, sino que se cortan, como por ejemplo, obras tipo las películas de Amores Perros, ¿cuál otra está contada más o menos así? Las de Sin City, que están como fraccionadas. De todas maneras, pues esos elementos de la estructura son lo que dan riqueza para, pues de la obra o de cualquier expresión artística. Entonces se tiene que contar siempre de la manera en que se van presentando para no hacer o arruinar el final de la obra. Bueno, aquí como les comentaba, esto nos va a servir para nuestra actividad integradora número 5 y habla acerca de la pervivencia clásica. Esta información la van a poder ustedes encontrar en su recurso. Déjenme se los comparto por aquí. Aquí en el recurso de En este curso aquí es esta definición. Los clásicos se consideran tales porque tocan temas que son vigentes y siguen repercutiendo en la actualidad. En estos textos podemos encontrar temas y concepciones acerca de la vida, del ser humano y de la naturaleza social, por lo que leeremos historias y poemas sobre poder, el cuerpo, el pasado de los pueblos, las perspectivas sobre el presente, las proyecciones respecto a la humanidad. Y bueno, se considera clásico a toda la corriente de la tradición grecolatina, es decir, de griegos y romanos.
pero también hay otro tipo de novelas que se consideran clásicos, estas obras que todo el mundo conoce y que son pues canónicas, como el dado caso de Romeo y Julieta o El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes de Saavedra. A partir de estas novelas se van repitiendo patrones que harán una experiencia distinta en las novelas, en el tiempo, sin embargo, conservan una misma estructura o un mismo tema. Por eso son clásicos, porque perviven. Por ejemplo, el caso de la mitología griega, que nos parece todavía muy lejana, que nos parece muy antigua, que nos parece en muchas ocasiones tal vez inservible, pues todavía se está tratando de todavía la podemos nosotros encontrar. Por ejemplo, hace poco me tocó estar en un congreso de literatura internacional donde hablábamos precisamente de la búsqueda de la pervivencia grecolatina y nada menos que en los escritores mexicanos, como por ejemplo el caso del escritor y dramaturgo Hugo Argüelles. Hugo Argüelles, que tiene un sinnúmero de obras, bueno, algunas obras que tienen nombres sobre todo de animales. Esto para querer dar la representación de la caída del hombre hacia un plano no racional, hacia un plano natural, hacia un plan de las emociones y un plan de los impulsos y el instinto. Entonces, por ejemplo, en sus obras como El Águila Real, La Cabra Dorada, la tarántula, el cocodrilo del Panteón Rococó y la obra también del Ritual de la Salamandra. Todos estos tocan temas que vienen desde la pervivencia clásica. Por ejemplo, en el Ritual de la Salamandra, que fue el que yo estudié, pues nos toca el tema de los personajes que participan en la Ilíada y la Odisea, que son pues personajes de la tradición fundacional, ¿no? De los pueblos Agamenón, Clitemnestra, sus hijos, Orestes y Electra. Bueno, muy bien. Entonces así lo podemos ir nosotros representando. Otra obra que ha trascendido por su temática ha sido Edipo Rey. Esta obra en donde Edipo es el hijo del destino, así se le nombra, dado que desde muy pequeño, cuando nació un oráculo, un adivino, le dijo a su padre, el rey, que él moriría a manos de su hijo y que éste desposaría a su propia madre y engendraría con ella. Entonces, para evitarlo, el padre manda a un sirviente a que lo asesine y lo deje por ahí abandonado. Sin embargo, pues ese era únicamente un bebito, así que decide mejor colgarlo de un árbol y pues abandonarlo a su suerte. Edipo precisamente quiere decir el de los tobillos o el de los pies inflamados o hinchados por la lesión que recibe al estar colgado de los pies, cabeza abajo en el árbol. Entonces, cuando crece Edipo, va por un camino, se encuentra a un grupo de personas, entre ellos va un rey, y pues los intercepta y los mata. Cuando va llegando a Tebas, que es la ciudad donde él nació, llega y se encuentra con una esfinge que es bueno, perdón, eso es un poco más adelante. Llega y al reclamar que pues él ha matado al rey, pues le dejan el trono para gobernar, así que toma también a la reina, se casa con ella, aunque es mayor que él, y procrean 4 hijos. Polinices, el otro nombre me falló, Antígona, y bueno, y otra mujer. En este momento se me están yendo los nombres. Pero bueno, entonces cuando empieza a reinar Tebas y sus hijos crecen, se monta ahí en el camino una esfinge que desata plagas, desolación, pobreza en Tebas, y la esfinge le dice que está ahí porque tiene que vengar pues el pecado del reino de Tebas. Entonces, ¿cuál es su sorpresa? Que se da cuenta que pues él es Edipo Rey, que asesinó a ese sacerdote y, perdón, a ese rey y pues resulta que era su padre con
con la persona que está casado es su madre y pues sus hijos son sus hijos hermanos, ¿no? Entonces, Yocasta, la madre y esposa, decide arrancarse la vida, se quita la vida, y Edipo posteriormente se arranca los ojos con sus propias manos. Los hijos son adoptados por el tío, por Creonte, y Edipo se marcha a vivir y a vagar solo, se exilia y se dice, bueno, que se va a una cueva. Entonces, de ahí viene otra historia también, que es la de Antígona, donde los hermanos de Antígona se pelean entre ellos para ascender al trono, para luchar contra su tío Creonte. Pero en esta guerra muere uno de ellos y Creonte le dice que pues es un traidor y ahí lo va a dejar para que se lo coman las aves y los perros, ¿no? Sin derecho a tener tumba, porque así se castigan a los traidores. Entonces Antígona desafía todas las normas, rapta el cuerpo y ella misma le da la sagrada sepultura, que esto obviamente va a terminar con la condena de la propia mujer. Entonces, bueno, es un tema jurídico, por ejemplo, y esos temas van repitiéndose y repitiéndose. Por ejemplo, me tocó ver también un análisis muy interesante que se habla acerca de que pues el pueblo mexicano es Edipo y la revolución bueno, más bien el pueblo mexicano es Yocasta y la Revolución Mexicana es Edipo, ¿no? Entonces hacen por ahí un análisis, está muy interesante, y de esta manera podemos ver nosotros que van planteándose obras clásicas en cuestiones que nosotros conocemos hasta hoy en día. Por ejemplo, me voy a extender un poquito aquí. Hay una obra romana que se llama Las Metamorfosis de Ovidio. Entonces Ovidio, por medio de fábulas entrelazadas, nos va contando el origen de algunas personas, de animales, este tipo de cuestiones mitológicas, ¿no? Que sirven para fundamentar la creación de objetos o seres. Y bueno, por ejemplo, hay un escultor que se llama Pigmalión, que pues es un gran escultor, un día esculpe un cuerpo bellísimo en honor a la diosa Afrodita y le ruega a Afrodita que le dé una mujer que sea tan hermosa como su escultura. Afrodita, al escucharlo, ¿no? Y al agradecerle su ofrenda, convierte este pedazo de mármol en una mujer de verdad, ¿no? Entonces Pigmalión se casa con su escultura, que es Galatea. A una cosa muy parecida a lo que sucede con Pinocho, ¿no? Se pide el deseo a una estrella, en este caso a la estrella de Venus, ¿no? De la reina Afrodita, y se convierte de un objeto inanimado a una persona real. Bueno, y de esta manera podemos encontrar muchísimos más ejemplos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a volver a esta presentación y continuamos. Bueno, aquí, perdón, antes de continuar, perdón. Me voy para que abramos. Ustedes van a descargar el archivo Word que está aquí, donde nos piden la reflexión de estas preguntas. A ver, está transmitiendo. No. Va, ahora sí. Entonces, en este archivo ya es después de que se lee la lectura, perdón, de las nubes de Aristófanes, y vamos a ver qué es el argumento, ahí vamos a describirlo de manera rápida, cuáles son los personajes, cuáles son las características de personalidad, situaciones graciosas, y ahí van ustedes reflexionando acerca de las preguntas que se colocan. Otra cosa muy importante es la figura de Sócrates. ¿Por qué está ridicularizada? ¿Por qué aparece en esa obra? Bueno, el método socrático, si ustedes ya tuvieron la oportunidad también de ver el videíto, pues nos habla acerca de su figura, de cómo a través del pensamiento y de la lógica empiezan a corromper, dice la sociedad, a los jóvenes. Entonces,
¿Por qué a corromper? Bueno, pues porque él empieza con este análisis y con la revisión y con el estudio, podemos decirlo así, del ser humano, e incluso empieza a desconocer de alguna u otra manera la figura de la religión politeísta. Entonces, a partir de ahí surge esta idea de que la posibilidad de que haya un solo Dios, y bueno, vemos ahí un papel muy, muy importante de Sócrates. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Vamos a revisar. Tenemos la actividad integradora número 6, que es el foro de experiencia estética. Y antes de pasar a experiencia estética, ustedes ya tienen un recurso donde nos habla qué es la experiencia estética y cómo se vive. Sin embargo, yo en el foro he tratado de estarles dejando material. Por ejemplo, la definición, que, bueno, experiencia estética es la que tenemos cuando entramos en relación con la belleza o naturaleza o en el arte. El encuentro o el reconocimiento de la belleza genera en nosotros ciertas sensaciones, emociones y sentimientos. La realidad llega a nosotros a través de los sentidos y nos afecta, generando una sensación o sentimientos de placer. Esto sucede, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado de el llorar con una canción, el llorar con una obra de teatro, inclusive, ¿no? La admiración que se siente por las obras pictóricas. Todo esto, bueno, son experiencias estéticas. ¿Cuáles son sus características? Aparece cuando nos encontramos o percibimos la belleza. Se da también cuando aquello que percibimos capta nuestra atención, nos agrada, nos gusta, nos fascina, nos interesa, nos atrae, nos asombra. Recordemos que la experiencia estética se vive por medio de los sentidos, del oído, del tacto, de la vista. Luego amplía nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, transforma nuestra visión de la realidad. Cuando nosotros tenemos esa experiencia estética es porque nos habla de algo que está en nuestra vida y que podemos identificarlo. Es temporal, es intensa y emotiva. Causa una sensación y un sentimiento de placer. Eso es lo más importante. Por eso es una experiencia estética, porque a través de la belleza se generan sentimientos y emociones. Es receptiva, interpretativa, contemplativa. Dejamos que nos afecte la realidad que se nos muestra tal y como es. Muy bien. Y esto nos sirve para que empecemos a hablar acerca de la participación en el foro. Les recuerdo que las reglas están ya ahí puestas para que ustedes empiecen a compartir sus respuestas y su pensar. Acuérdense que estamos tratando de desarrollar habilidades que nos permitan demostrar una capacidad y un logro y habilidad al mostrarnos o comunicarnos en redes virtuales. Bueno, ahí están las reglas específicas, cuál es el formato, un formato carta, con saludo, para quién va dirigido, con un cuerpo donde se responde a lo que se pide. En el primero la pregunta detonadora, en el segundo otra pregunta detonadora, un ejemplo y la retroalimentación de sus compañeros, para finalizar en la semana con una conclusión. Les recuerdo que esta actividad es evaluable y que tiene un porcentaje dentro de sus actividades. Otra cosa que les quería comentar es acerca del riesgo de la presentación de módulos. Les recuerdo que ustedes tienen una regla, una norma en donde si ustedes van a estarse deteniendo en su educación, ustedes deben de ponerse en contacto con su asesor tecnológico y con el supervisor de aseguramiento de la calidad para avisarle. Se manejan 3 tipos de bajas: la baja temporal, que se extiende por 3 meses, que se renueva hasta 3 veces en un año, es decir, pues por 9 meses. Entonces, si ustedes no avisan que no van a seguir participando, se les da de baja, sigue corriendo el tiempo y empiezan a acumular tareas y módulos vencidos. Entonces, esto quiere decir que ustedes van a pasar de ser activos a ausentes a ser inactivos. Entonces, más de 4 módulos reprobados va a significar baja permanente. ¿Qué significa esto? Ustedes ya no van a poder ser candidatos de reincorporarse en Prepa en Línea SER y tampoco de participar en próximas convocatorias. Por lo tanto, es bien importante que ustedes cuiden los tiempos, las formas y que visualicen si habrá o no necesidad de pedir bajas temporales. Recuerden que la comunicación constante con su asesor virtual y con su supervisor de aseguramiento de la calidad son claves para que las metas de Prepa en Línea SEP puedan cumplirse.
Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues no hay nadie conectado. Voy a dejar de, voy a dar por finalizada la reunión, pero les recuerdo también que la grabación queda en YouTube. Voy a compartirles la liga para todos los que deseen verla y repetirla cuantas veces sea necesario. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Graciela Armendáriz, su asesora virtual. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego.